8:40 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez, pues entramos en noticias con, en este caso, información del mercado colombiano. Pues les cuento que con el propósito de fortalecer los niveles de liquidez externa del país, la Junta Directiva del Banco de la República decidió en su sesión del viernes iniciar un programa para acumular gradualmente reservas internacionales por un monto de hasta 4.000 millones de dólares. Las reservas internacionales constituyen un respaldo para que el país pueda atender sus obligaciones externas y responder ante posibles choques provenientes de los mercados financieros internacionales. Mantener niveles adecuados de reservas contribuye a preservar la confianza en la solidez externa del país y favorece su acceso al financiamiento internacional. El mecanismo que se empleará para adquirir las reservas serán las subastas de opciones put de acumulación. Estas opciones podrán ejercerse únicamente cuando la tasa representativa del mercado, conocida como TRM, se ubique por debajo de su promedio móvil de los últimos 20 días hábiles anteriores. Este mecanismo fue implementado satisfactoriamente por el Banco de la República en 2024 y permitió cumplir el objetivo del programa de acumular reservas internacionales por cerca de 1.500 millones de dólares. Las subastas de opciones se realizarán mensualmente y su monto se anunciará cuando se realice su convocatoria. Los participantes pagarán una prima que se fijará a través del mecanismo de subasta de precio único. El precio del ejercicio de las opciones será la TRM vigente del día en la que se realice dicho ejercicio. El programa tiene un objetivo de acumulación de reservas internacionales y es de carácter preventivo. Adicionalmente, el programa es compatible con la postura de política monetaria. El Banco de la República utilizará los instrumentos necesarios para asegurar que la tasa de interés de corto plazo sea, en este caso, o de la economía, sea coherente con la tasa de interés de intervención establecida por la Junta. La convocatoria para la primera subasta se publicará el 31 de julio del 2026 y la subasta se realizará el 3 de agosto, es decir, este lunes, y tendrá un cupo de hasta 400 millones de dólares y las opciones adjudicadas podrán ejercerse entre el 4 y el 31 de agosto del presente mes, siempre y cuando se cumpla la condición establecida por el emisor. Con esta información les cuento que hasta ahora ya comenzaron las operaciones, las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de NUAM Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, de momento tiene una variación negativa en este arranque del octavo mes del año. Aquí parcialmente pierde 1,01%, y es decir que bajo esta lógica se ubica en 2.371 puntos. Ahí vemos ya una variación, ya no cae 1,01 sino 0,85%, reduciendo un poco esas pérdidas inicialmente. Vamos a revisar entonces cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento a la baja, y tenemos que la que más cae a esta altura es la acción de Ecopetrol, que pierde 1,68% hasta los 2.630 pesos. Le sigue la acción ordinaria del grupo Cibes, que se devuelve 1,59% hasta los 88.000 pesos, y tercera en caer por lo menos en este arranque es también la acción preferencial del grupo Cibes, que pierde 1,37% hasta los 73.480 pesos. Hay las tres acciones que más pierden a esta altura, pero también hay comportamientos negativos, por ejemplo, en Interconexión Eléctrica, Grupo Energía Bogotá, Mineros, la acción ordinaria de Cementos Argos y de igual manera la acción ordinaria del Grupo Sura, para un total de 8 que de momento registran ese comportamiento a la baja que justifica el MSCI Colcap a esta altura de la jornada. Tenemos las que más suben, en este caso Celsia, avanza 1,20% hasta los 5.070 pesos por acción. Le sigue la preferencial del Grupo Sura, que gana levemente 0,22% hasta los 44.800 pesos, y la acción preferencial del Grupo Argos, que gana también en este caso 0,16% hasta los 12.900 pesos por acción. Ahí entonces, de momento, un arranque de agosto negativo en el MSCI Colcap, es decir, en la Bolsa de Valores de Colombia. Y pasamos a la segunda de las bolsas en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Santiago de Chile para revisar, como siempre lo hacemos, el IPSA, el índice de precios selectivo de acciones, que es el de referencia internacional para este mercado que hace parte de esta integración NUAM.
En este caso también un arranque negativo, tal como ocurre con Colombia, pues también pasa en territorio chileno. Aquí la caída de momento es del 0,27% y eso sí, se ubica en 10.987 puntos. Aquí la noticia es que básicamente pierde el nivel clave de 11.000 que logró sostener incluso al cierre del mes. Sin embargo, pues se ha ido debilitando, como bien lo podemos observar en la gráfica, y vamos en este caso a observar cuál ha sido el punto máximo. Sobre las 9:12 de la mañana, hablamos de horario de Santiago de Chile, alcanzó un nivel de 11.062 puntos que no logró sostener y pues llega a este nivel actual de 10.983 unidades. Vamos a revisar cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento a la baja inicialmente y tenemos que la que más pierde en esta bolsa de Santiago es en el Latinoamérica, que se devuelve 3,17%. Le sigue ILC, que pierde el 0,93%. Ahí ya tenemos una actualización. Pues la segunda acción que más pierde en este caso es la Sociedad Química Minera de la clase B, con una devuelta del 1,11%. Y Colbún, la tercera que más cae, con un 0,99%. Hay también comportamientos positivos, como bien contábamos, en ILC, en Banco Santander, en Copec y en Quiñenco, para un total de 7, que son las que básicamente hacen presión a la baja con este IPSA inicialmente en esta primera jornada de agosto. Ahora revisamos las de comportamiento positivo, pues tenemos que la TAM es la que más gana con un 2,34%, le sigue Salfacor, que avanza 2,30%, y Molplaza 1,20%. Hay las transacciones de mayor comportamiento positivo a esta altura, pero también vemos registros positivos en Entel, Banco de Chile, SMU en el Chile, Aguas Andinas de la clase A, Itaú Chile y Ripley, que sin embargo, a pesar de ser más de 10 las acciones de comportamiento positivo, pues no logran revertir de momento la caída que muestra el IPSA por debajo de los 11.000 puntos. Y pasamos a revisar la tercera de las bolsas en cuestión, la Bolsa de Lima, que también hace parte de esta integración NUAM y que siempre revisamos a través del MSCI NUAM Perú General, que es el de referencia internacional para este mercado limeño. En este caso, y en el arranque de agosto, también tiene un tono negativo por el orden del 0,89% que pierde para ubicarse parcialmente en 57.378 puntos frente a un cierre anterior de 57.890 unidades. Revisamos también el MSCI NUAM Perú Select, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas y que cae en igual magnitud, 0,89% a la baja hasta los 1.519 puntos frente a un registro anterior de 1.532 unidades. Ya habiendo revisado los mercados de Colombia, Santiago de Chile y Lima, pues podemos abordar cómo se comporta a esta altura el MSCI NUAM USD, que recordemos es el indicador que de manera integrada reúne el comportamiento de las acciones más importantes de los tres mercados. Y en este caso, como ya vimos, las tres bolsas están operando de momento a la baja y también eso se contagia a este MSCI NUAM USD, que de momento pierde 1,01% y se ubica en 1.885 puntos a esta altura de la jornada, teniendo en cuenta el comportamiento negativo de los tres mercados de manera integrada. Aprovechando que estamos hablando de la región, ahora hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local, que aquí básicamente tenemos noticias. Recordemos que el viernes hubo decisión de tasas del Banco de la República que, digamos, el mercado esperaba mínimo como un aumento de 25 puntos básicos en la tasa. Sin embargo, sorprendió al emisor colombiano pausando sus tasas en el nivel actual del 12%. Esto pues hizo que el precio en su momento del dólar next day, que recordemos es el que opera hasta las 4:30 de la tarde, se disparara por encima de los 3.200 pesos y por ende la apertura de este lunes pues fue muy en consonancia con lo que sucedió en ese momento. En este caso teníamos una apertura sobre los 3.210 pesos, es decir, que el dólar en este mercado spot subía más de 56 pesos inicialmente, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del viernes fue de 3.158 pesos con 44 centavos. Ya pues vemos que, digamos, se ha solidificado o se ha mantenido ya en ese nivel de 3.200 pesos a esta altura y tiene una cotización actual de 3.216 pesos con 50 centavos. En promedio, la divisa se negocia en 3.209 pesos con 65 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este lunes es de 3.144 pesos con 14 centavos. De igual manera, como bien se puede observar en la gráfica, la divisa se ha movido entre un mínimo de 3.200 pesos
y un máximo de 3.210 pesos. Obviamente valores totalmente al alza, pero pues ahí lo que vemos básicamente, o esa línea que nos marca la gráfica, es el valor de apertura, es decir, que ha tenido niveles por debajo de su apertura, pero que sin embargo ahorita no logra mantener y vemos esa cotización actual. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 110 millones de dólares en un total de 189 operaciones, un volumen bastante promedio y básicamente un mercado, por lo menos a nivel local, reaccionando a esa sorpresiva decisión del Banco de la República de pausar sus tasas, recordemos, en el nivel del 12%. A propósito de la apertura de este mercado cambiario en Colombia, eso explica Mauricio Acevedo, recordemos, él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiano. Muy buenos días para todos, hoy comenzamos el octavo mes del año. Es 3 de agosto del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis del mercado. Hoy este podcast viene cargado de noticias muy importantes y en este caso generadas por el Banco de la República de Colombia, que el viernes tuvo reunión de política monetaria y en donde se tuvieron dos decisiones importantes que sorprendieron el mercado. La primera decisión sorpresiva fue respecto a la decisión de tasas, en donde el mercado esperaba que el Banco de la República implementara sus tasas, pero la decisión fue que las tasas se dejaron inalteradas, en el mismo 12%. La segunda noticia muy importante fue el anuncio que dio el banco acerca de un programa de acumulación de reservas internacionales hasta por un monto máximo de 4.000 millones de dólares, con el propósito de fortalecer los niveles de liquidez externo del país. Se retomará el mecanismo de subastas de opciones put de acumulación. Comenzarán con cupos de 400 millones de dólares y podrán ejercerse únicamente cuando la tasa representativa del mercado, la TRM del día, se ubique por debajo de su promedio móvil de los últimos 20 días hábiles anteriores. La reunión y los anuncios se dieron a la 1 de la tarde, lo que hizo que el mercado del dólar Next Day reaccionara con fuerza al alza, sumándose a la jornada del viernes que también fue alcista. Sabemos perfectamente que los fondos de inversión extranjeros han estado entrando a Colombia y es lo que han hecho bajar el dólar de forma tan fuerte en los últimos 70 días, y solo alguna noticia local o internacional que cambien las expectativas de los mercados pueden hacer que estos fondos tomen utilidades, vendiendo sus posiciones y comprando dólares, lo que con seguridad lo hace rebotar. Las noticias del viernes por parte del Banco de la República pudieron ser un detonante para que haya toma de utilidades, pero hoy sabremos qué tan fuertes pueden ser, en donde el rebote pudiera continuar por varios días o simplemente se asume la noticia y el mercado retoma su camino a la baja de forma más tranquila. Lo único que les dejo sobre la mesa a los exportadores es que tengan claros los puntos de equilibrio y los márgenes de sus operaciones y aprovechen estos rebotes, porque son rebotes. Aún las condiciones macroeconómicas del mercado nos hacen atractivos para los mercados internacionales y la tendencia estructural bajista puede continuar sin problema. El viernes el dólar abrió en 3.125,50 y subió 33 pesos para terminar cerrando en 3.158,44. La fluctuación de la jornada fue de 50 pesos, entre un precio mínimo de 3.115,10 y un precio máximo de 3.165. Se operaron 1.249 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.144,14, donde subió 11 pesos con 72 centavos con respecto a la TRM del viernes. El mercado Next Day del viernes, que es el mercado del dólar que funciona desde la 1 de la tarde hasta las 4 y media de la tarde, que reaccionó con los anuncios del Banco de la República, tuvo también un movimiento al alza fuerte y una alta volatilidad. Abrió el mercado Next Day en 3.127,04 y subió hasta un precio máximo de 3.222 para terminar cerrando en 3.215. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.222, 3.235 y 3.250. Como soportes la figura de 3.200, 3.194 y 3.186. Revisando las estadísticas del mes de julio, fue un mes bien bajista. Abrió julio en 3.413 y cerró el viernes 255 pesos abajo
en 3.158,44. La fluctuación del mes de julio también fue bastante amplia, de 346 pesos, entre un precio mínimo de 3.086,50 y un máximo de 3.432,32. Ahora comienza agosto y para hoy conoceremos en el calendario económico de Estados Unidos a las 9 de la mañana el PMI manufacturero y el PMI manufacturero del ISM. Y para esta semana lo más importante serán las encuestas JOLTS de ofertas de empleo, el cambio de empleo no agrícola de la ADP, los datos de PMI y el viernes 7 de agosto, festivo en Colombia, se vivirá la posesión presidencial y en Estados Unidos los datos de las tasas de desempleo. Los futuros del índice bursátil estadounidense avanzan hoy lunes después de que el presidente Donald Trump dijo a los periodistas ayer por la tarde que las negociaciones con Irán comenzarían hoy lunes por la tarde y que un acuerdo que involucre al estrecho Hormuz es inminente. Sus comentarios llegaron un día después de que el presidente cancelara un gran ataque planeado contra Irán tras conversaciones con mediadores regionales. Los comentarios de Trump y el ataque cancelado despertaron esperanzas de cierta desescalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, especialmente después de que ambas partes se enfrentaran en una serie de amargos ataques y de represalias desde mediados de julio. El precio del petróleo baja, la referencia ahora opera en 53.56 y la referencia WTI en 79.56. Las monedas en general amanecen fortalecidas, el euro en 1.1523, la libra en 1.3462 y el yen en 156.90. Y por el lado del peso mexicano también amanece fortalecido con respecto al dólar en 17.3307. Ahora revisaremos el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, como siempre lo recordamos, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, por normal los más importantes, y pues hoy fundamental la intervención cambiaria que realizaron de manera conjunta Estados Unidos y Japón al yen, pues ya teniendo en cuenta que había alcanzado niveles de devaluación que no se veían desde los últimos 40 años, estamos hablando de 1986, ahí ese movimiento en materia cambiaria importante y pues un dólar que a nivel internacional, contrario a lo que sucede en Colombia, pues sí está operando a la baja y perdiendo terreno frente a sus principales pares. En este caso cae 0,11% y se ubica en 99,80 puntos a esta altura de la jornada. Estamos básicamente alcanzando o niveles no vistos desde la última semana de junio específicamente. Estamos hablando de un poco más de un mes de fortaleza, o en este caso de debilidad del dólar a nivel internacional y de fortaleza de esa canasta de divisas importantes. En este caso, pues pierde fuerza en medio de factores geopolíticos. Recordemos, ya el presidente Donald Trump optó por suspender por lo menos esos ataques contra Irán mientras se busca una solución al conflicto, o por lo menos nuevos acercamientos, mientras que Irán pues desmiente esta información de nuevas negociaciones. Entonces ahí sigue ese tire y afloje que pues llega a afectar también el comportamiento de la moneda y principalmente esta semana este dólar, por lo menos a nivel internacional, estará muy pendiente de lo que suceda con el informe de empleo oficial, que como siempre se conocerá el viernes, tasa de desempleo y nóminas no agrícolas fundamentales también para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Aprovechando este tema internacional, vamos con el toque de campana en Wall Street de Forbes para celebrar a los directores de marketing más influyentes del mundo en el presente año. De una vez, revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street en este arranque ya pleno de los mercados en la primera economía del mundo y comenzamos, como siempre lo hacemos, con el promedio de industriales. Hablamos del Dow Jones, que recordemos es el índice más grande dentro de este mercado y que venía con un repunte bastante interesante que logra extender por lo menos en este arranque de agosto. Sube de momento 1,22% y se ubica parcialmente en 53.122 puntos, ahí nuevamente llegando, hay que decirlo, a máximos históricos. Está avanzando a un nivel importante. Habíamos tenido un nivel intradiario, digamos, de 53.289 puntos, es decir, que si sigue, digamos, esa tendencia alcista, podría alcanzar ese máximo intradiario, pero pues al cierre había alcanzado a superar los 53.100 puntos en ese momento. Bien lo arrojó a la gráfica, pues ese sería su techo histórico de momento si logra mantener
precisamente ese nivel aquí, pues básicamente al cierre a las 3 de la tarde, hora de Colombia. Revisamos también entonces el Standard Poor's 500, recordemos índice general y de referencia internacional, que también está logrando sostener las ganancias que tuvo por lo menos hacia el final de julio. En este caso hablamos de una subida del 0,93%, parcialmente entonces se ubica en 7.558 puntos, ahí recorta poco a poco, buscando nuevamente el techo histórico, que en el caso del Standard Poor's es de 7.620 puntos, refiriéndonos a la operación intradía. Ahí lo que sucede principalmente con Wall Street a esa altura de la jornada. Y pues en relación a ese tema, les cuento que las acciones estadounidenses iniciaron agosto con ganancias después de que el presidente Donald Trump anunciara la cancelación de los ataques previstos contra Irán y la reanudación de las negociaciones entre ambos países, lo que redujo las preocupaciones sobre el mercado energético. La menor presión sobre los precios de la energía también impulsó a los bonos del Tesoro. El rendimiento del papel a 10 años descendía 7 puntos básicos hasta un nivel del 4,67%, en medio de una moderación de las expectativas de inflación. Los inversionistas se mantienen atentos a la evolución del conflicto en Oriente Medio y a la agenda económica de la semana, que estará marcada por los datos del mercado laboral de Estados Unidos. El consenso del mercado espera para la creación de empleos 87.500 y esto en lo correspondiente a julio, y en tasa de desempleo un aumento al 4,3%. En los mercados internacionales, las bolsas europeas operan al alza, con el DAX de Alemania ganando 1,3% y el CAC 40 de París subiendo 1,1%, mientras los mercados asiáticos cerraron mixtos, destacando una caída de más del 5% en el Kospi de Corea del Sur. Con esta información internacional, pues seguimos y les cuento que el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos e Israel acordaron posponer nuevos ataques contra Irán siempre y cuando se alcance rápidamente un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, una afirmación desmentida el domingo por una agencia de noticias iraní. Donald Trump afirmó el domingo que Estados Unidos e Israel acordaron aplazar nuevos ataques contra Irán, siempre que se alcance rápidamente un acuerdo para poner fin a la guerra que enfrenta a ambos países desde hace más de 5 meses. En una publicación en Truth Social, el presidente estadounidense aseguró que Washington estaba preparado para golpear a Irán a niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial, pero dijo haber aceptado cancelar la operación tras solicitudes de países de Oriente Medio. Añadió que cualquier acuerdo deberá incluir la reapertura inmediata del estrecho de Hormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní. Teherán desmintió esas declaraciones. La agencia iraní MER las calificó de una nueva mentira y aseguró que las Fuerzas Armadas permanecen en máxima alerta. Irán también mantuvo contactos con Arabia Saudita, Pakistán y Turquía para abordar el riesgo de una escalada regional. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní afirmó el domingo estar cerca de alcanzar un acuerdo con Omán para establecer una nueva ruta de tránsito para los buques en el estrecho de Hormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos. Hormuz sigue en el centro de la crisis. Irán exige permisos y el pago de tasas de tránsito a las embarcaciones que cruzan la zona, mientras la firma Kepler reporta un fuerte desplome del tráfico marítimo. Al mismo tiempo, la guerra abre un nuevo frente en el Mar Rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, anunciaron un bloqueo de los puertos sauditas y reivindicaron ataques contra petroleros e instalaciones energéticas. Las acciones amenazan la navegación por el estrecho de Bab el-Mandeb, un corredor clave que conecta el Océano Índico con el Mediterráneo a través del Canal de Suez. Se registraron al menos 72 muertos al intentar entrar a Ceuta desde Marruecos. Esto lo informó España tras una oleada migratoria sin precedentes en el enclave español del norte de África, vigilado el domingo por la policía y el ejército. Al menos 72 personas murieron intentando llegar a Ceuta desde Marruecos. Así lo informó España el domingo, tras una oleada migratoria sin precedentes que llevó a unas 60.000 personas a cruzar hacia el enclave español en el norte de África. Madrid aseguró que la mayoría de los migrantes regresó a Marruecos en las últimas 48 horas. Rabat, sin embargo, presentó un balance muy inferior y reportó 11 fallecidos, 10 de ellos por ahogamiento. La policía y el ejército españoles continuaban desplegados en Ceuta, mientras equipos de rescate rastreaban las aguas cercanas a la frontera marítima.
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos afirmó que el número de víctimas podría acercarse a 130, además de decenas de desaparecidos, y reclamó una investigación independiente. La crisis también llegó al Vaticano. Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor de África que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. La mayor entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta ha desencadenado una crisis diplomática para España. La Unión Europea celebrará el martes una reunión por videoconferencia para coordinar una respuesta, mientras Italia suspendió durante un mes la aplicación del espacio Schengen para las llegadas procedentes de España. Analistas apuntan además a posibles tensiones entre Madrid y Rabat en torno a la gestión de esta crisis migratoria. Y continuando con más información, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses siguen la tendencia a la baja de los precios del petróleo durante este lunes, mientras los inversores observan con atención las señales de desescalada en el conflicto en Oriente Medio. Eso se produjo después de que los precios del petróleo se desplomaron el lunes tras las afirmaciones del presidente Donald Trump de que se reanudarán las negociaciones con Irán, luego de que Estados Unidos suspendiera nuevos ataques contra la República Islámica a petición de sus aliados del Golfo. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de iraní, en este caso hablamos de Adgar, pues dijo que no habían conversaciones de manera directa entre ambos países y pues por eso hablamos de un tire y afloje que digamos se ha convertido en la constante en las últimas sesiones. Con este panorama principalmente geopolítico, que es lo que atañe a la jornada de este lunes, abordamos el comportamiento del bono del Tesoro a 10 años, que recordemos es un indicador importante tanto de la salud de la economía estadounidense como, por ejemplo, del nivel de endeudamiento de la administración Trump, los créditos hipotecarios, tarjetas de crédito y demás que resultan bastante relevantes para esta primera economía del mundo. En este caso tenemos un bono del Tesoro a 10 años que cae en tasa 5 puntos básicos y de esta manera llega al nivel del 4,69%. Recordemos que en el mercado de deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando caen las tasas, como ocurre en este momento con este bono de referencia, pues sube el precio del bono o del papel puntualmente, por lo que podemos hablar de una valorización, por lo menos en esta jornada de lunes, de la deuda pública estadounidense, como bien lo arroja la gráfica, que había alcanzado incluso niveles no vistos nuevamente desde enero del 2025. Ahí pierde algo de fuerza esa desvalorización, sin embargo, pues sigue siendo alta en lo que respecta al 2026 y todo en su mayoría, como bien lo apunta la gráfica, comenzó básicamente desde que estalló el conflicto el pasado 28 de febrero. Ahí básicamente lo que sucede con esta deuda pública y ahora pasamos a otro de los mercados que precisamente hacíamos mención que vienen cayendo con fuerza. Una vez se alivian esas tensiones o se cancelan esos ataques que tenían planeado Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, en este caso tenemos una caída también en los precios del petróleo al disminuir ese riesgo geopolítico sobre el suministro de petróleo a nivel internacional. Aquí tenemos entonces que de momento este petróleo de referencia Brent, que recordemos es el de referencia internacional, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros, de momento cae con fuerza 5,42% y ya se ubica en $83 con 15 centavos el barril. Tendríamos que ir más o menos, como bien lo arroja la gráfica, hasta mediados de julio para encontrar un nivel de debilidad similar, en este caso en este petróleo de referencia internacional. Revisamos también, en este caso, el petróleo West Texas Intermediate, que recordemos es el de referencia estadounidense, este WTI, que incluso pierde con más fuerza que su par europeo. Aquí cae 6,61% y se ubica parcialmente en $79 con 7 centavos el barril. $79 con 12 centavos, obviamente ahí vemos variaciones en tiempo real, pero eso sí, un mercado petrolero que básicamente está siendo bastante afín a lo que ocurre en este caso con esta desescalada parcial del conflicto y esperando principalmente que se reanuden de manera oficial las conversaciones tanto entre los Estados Unidos como Irán y pues que esos aliados del Golfo Pérsico pues sigan, digamos, intermediando para que este fin del conflicto sea una realidad en esta región del mundo. Siendo las 9:09 de la mañana, les cuento que con esta información terminamos este espacio de apertura de los mercados. Eso sí, los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.